Buenas, me llamo Eduardo Fares. En este video vamos a tratar sobre la introducción a los SIG con R, de los autores Dominic Roger y Roberto Serrano Notiboli. Breve introducción al lenguaje en R. R es un lenguaje de programación pensado para su uso en análisis estadístico. No es el lenguaje más potente, o sea, rápido en cálculo, que existe, pero sí es uno de los que incluye un mayor número de paquetes de funciones con operaciones predefinidas sobre estadística básica y avanzada. En este capítulo introductorio veremos la estructura y funcionamientos básicos del lenguaje en R. Trabajaremos directamente sobre RStudio. Como ya tenemos conocimiento, esto vendría a ser la que es consola. Cuando importamos los datasets, aquí se lo conoce como entorno o historial. El explorador de archivos, gráficos, gestor de paquetes, ayuda y visor. Esta parte sí. Bueno, empecemos. Conectar el directorio. C. Abrimos paréntesis, comillas, y buscamos en nuestro disco duro. Por defecto hay muchos que lo usan en C, pero en este caso yo lo tengo guardado en el disco F, en el disco duro. Buscamos donde esté el archivo, donde se va a guardar la información. Por cierto, una subcarpeta para que esté todo completamente ordenado. En este caso tengo guardado como introducción geomática. Y damos en run, que significa correr. Listo. Ahora después instalamos una librería. Install.package. Esta librería es tdiverse. Abrimos paréntesis. Ponemos entre comillas tdiverse, defense igual true y damos correr. Bueno, a mí me tocó la parte 1. A mí me va a copiar parte 2 y parte 3. Comencemos. Primeros pasos. Operaciones básicas. Para comenzar, podemos introducir algunas operaciones básicas directamente en la consola de RStudio. Como dijimos, consola. 1 más 1. Esto vendría a dar un resultado de 2, como podemos notar. Ya vemos que R se comporta básicamente como una calculadora. Además, tiene algunas otras ventajas que permiten hacer cálculos sobre secuencias numéricas. Podemos concatenar series de cualquier longitud de varias maneras con el mismo resultado. Como por ejemplo, esta partecita que le ponemos en correr. C, entre paréntesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Okay. Todas aquellas proporciones dan la misma secuencia del 1 al 10, ya sea utilizando la función de concatenación C entre paréntesis, o separando el primer y último número con 2 puntos, o definiendo que se trata de una secuencia con tipo de datos y operaciones aritméticas. En R podemos operar, entre otros, con otros 5 tipos de datos: lógico, entero, numérico, complejo y de carácter. El resultado de cada una de estas operaciones dependerá del tipo que sean los elementos que componen la operación. Los datos lógicos solamente pueden ser true, que sería verdadero, o false, que sería falso. Y cuando lo tratamos en una operación con un número, adoptan los valores de 1 y 0 respectivamente. Como ejemplo, true más false. Damos correr, sale 1. True más 3, sale 2. Este es un carácter simple, que sale 10. Y esto en sí es lo que vendría a ser, entre comillas, que es un texto, una cadena de texto, o en apóstrofe, objetos, modos y clases. Los resultados de las operaciones se pueden almacenar en un objeto de manera muy sencilla. Esto nos permitirá volver a usar ese resultado en el futuro tantas veces como queramos, sin necesidad de escribir toda la operación de nuevo. Los objetos se crean con el asignador o con el signo igual, pero este último puede crear algunos conflictos en situaciones de uso más avanzadas, así que es mejor que nos acostumbremos al asignador. Aquí tenemos, como por ejemplo, en la variable x, asignador 1 más 1. En x, que es la variable, se va a guardar que es value x igual a 2, como podemos ver en el entorno. Otro ejemplo es y, asignador por 5 más, entre paréntesis pis, dividido 56. Damos correr y se guarda la variable y, 1500.0560. Vectores son objetos de una única dimensión que pueden contener datos numéricos, cadena de caracteres o datos lógicos, entre otros. Los vectores son secuencias de elementos del mismo tipo, como ya sean caracteres o numéricos. En este caso,
en la variable X, asignador C, entre paréntesis, los meses del año, is.vector, entre paréntesis X, y damos correcto. Como podemos ver, en la variable X se guardó todos los meses del año. Y vector en X salió true, que es verdadero. Series temporales. Las series temporales son similares a las hojas de datos, pero tienen además atributos que definen el inicio y final de la serie, así como la frecuencia de datos. Para crear una serie temporal utilizaremos la función ts y a continuación indicaremos el conjunto de datos al que queremos aplicar un valor temporal, el momento de inicio de la serie y la frecuencia entre dato y dato. La variable y, asignador ts, abrimos paréntesis, r no, entre paréntesis 60, star, igual a c, entre paréntesis 1971,1, cierra paréntesis, frecuencia igual 12. Y damos un correcto. Y clash, que vendría a ser de la variable y, correcto. ts y el plot, que es para visualizar lo que hay en la variable y, tipo igual a apóstrofe b, cerramos paréntesis, le damos correcto. Como podemos observar, esto sería un gráfico de una serie temporal con plot. De forma muy breve, algunas funciones fundamentales de estadística básica. En este caso usamos Air Quality, que es uno de los datasets contenidos en el paquete básico de R. Data, entre paréntesis y comillas, Air Quality. Se lo utiliza para lo que importamos los datos. Vamos a correr. CTR, entre paréntesis, el Quality es la estructura de data frame con variables. Como podemos observar, 153 objetos y 6 variables. Sumario, entre paréntesis, Air Quality estadístico. Correr. Opción solar.r, wind, temperature, month y day. Promedio, mediana y varianza. El promedio, mean, entre paréntesis, quality, signo de dólar, $10, cerramos paréntesis, correr, 77.88. La mediana, median, entre paréntesis, Air Quality, signo de dólar, $10, cerramos paréntesis, damos correr, 79. La desviación típica, SD, de paréntesis, Air Quality, signo de dólar, $10, cerramos paréntesis y correr, 9.46527. Bueno, espero que les haya servido esta pequeña introducción y a continuación mi otro compañero. Reciban un saludo cordial de quien les habla. Mi nombre es Mauricio Aguilar y en esta parte del video voy a hablar acerca de la librería Types, una librería muy importante en lo que es RStudio. De seguro en este video han de haber personas que ya conocen RStudio, lo han manejado, saben de qué se trata, pero también deben haber personas que vienen a conocer recién lo que es RStudio y también han de querer tener un poco de noción de lo que voy a hablar, como es la librería Types. Esta librería es una colección de paquetes en R que fue diseñada para esta ciencia de datos y que sigue la misma filosofía, la misma gramática y la misma estructura. Y esto permite de alguna manera la compatibilidad entre las funciones y una representación de los datos. La gramática en todas las funciones tienen una estructura en común. Lo más esencial es que el primer argumento es el objeto y después viene el resto de los argumentos. Además, se proporciona un conjunto de verbos que facilitan este trabajo, las funciones. Ya saben, ponemos entre comillas el nombre de nuestra librería y consecuente de eso damos correr y se nos debe instalar. En la parte de abajo, en la consola de abajo, en la parte superior a un costado va a salir una luz parpadeante. Cuando esta luz parpadeante ya termine de aparecer, tendremos ya nuestra librería instalada. En este momento yo no le voy a dar a instalar, lo que pasa es que yo ya la he instalado anteriormente, entonces no tendría caso. Yo lo que hago, le pongo el signo de numeral y ya me queda como un comentario. Recuerden que al inicio el signo numeral hace que la línea de texto quede como un comentario, ¿no? Voy a dar a correr a que es una hoja de datos en los que cada fila corresponde a un sujeto o cada columna a una variable. Y le podemos dar correr al siguiente ejercicio tranquilamente, donde vemos cómo le colocamos el nombre de misiones al documento países el SX y
con la función sheet1, lo que nos permite es escoger la hoja que queremos utilizar, ¿verdad? Con sheet1 elegimos, en este caso, elegí la hoja 1 en la que yo tenía los datos. Podemos seguir viendo cómo nos salen las tablas. Esta es una parte muy importante que quería llegar también, era hablar de lo que es cuando queremos sustraer algo. Como podrán ver, en este grupo de comandos que tengo en mi pantalla, podemos sustraer cosas en específico de la tabla que queremos. Por ejemplo, con este comando extraje lo que son las palabras, los nombres de la columna Geo de mi documento Excel, donde están los nombres de países como Europa, Bélgica, Dinamarca, Germania, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Rusia. Nombres de países que tenía en mi tabla. Aquí, por ejemplo, lo separamos por lo que es un guión bajo y aparte un número. Ya ven que es diferente a la línea de arriba. Aquí existe, antes de la separación, que le asigne el número en el cual se posiciona entre el 1 y el 9. Europa, al ser la primera palabra, va a llevar el número 1. Bélgica, la segunda palabra, el número 2 al lado. Dinamarca, la tercera palabra, el número 3. También podemos lo que es escoger las palabras que al inicio inicien con E o solo las palabras que al final terminen en I. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlos Benítez, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala del 5º semestre de la carrera geomática. Muy bien, empezaremos con la parte introductoria en R. Vamos a trabajar en algunos elementos básicos para conocer cómo es la dinámica de RStudios. Bien, al ingresar al programa tenemos esos 3 ambientes. En la parte inferior está la consola, donde ejecutaremos los comandos. En la parte superior está el archivo donde guardaremos los comandos. En la parte derecha tenemos una región ambiente de los diferentes archivos generados. Y en la parte inferior está la visualización al momento de hacer el script. Muy bien. Voy a dar una breve introducción de lo que es RStudios. RStudios es un entorno de software estadístico que nos permite analizar y representar datos para extraer información a partir de ello. Todos sabemos que RStudios es un programa gratuito y con RStudios podemos hacer visualizaciones cartográficas. RStudios está ahora vinculado al mundo académico y al mundo de los negocios, ya que empresas se han enfocado últimamente en este programa. Bien, ingresando al programa, primero tenemos que conectar el directorio. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para poder guardar nuestra información y poniendo nuestro nombre al grado que pertenezco, como yo lo dije, y a la carrera geomática. Bueno, dando a correr, vamos a instalar el package Tidyverse, ya que Tidyverse es un paquete que incluye la instalación de varios paquetes, que estos también son útiles para la manipulación y análisis de datos. Vamos a trabajar con Library, Builds, que es otro paquete. Bueno, seguimos a la visualización de datos con ggplot2 y el gráfico de puntos. Vamos a trabajar con Data Iris y el STR Iris, cargando el dataset y el STR. El STR también nos ayuda permitiendo visualizar la estructura interna de un objeto y también es útil para verificar que los datos sean del tipo requerido antes de realizar un análisis estadístico. El plot, dándole correr. También el plot es utilizado de manera general para crear gráficos. Esta función tiene un comportamiento en especial, genera diferentes tipos de gráficas, ya que plot permite siempre pide argumentos, bien sean en X o bien sean en Y. Y si no hay argumentos exactos, siempre produce un error al momento de hacer el script. Bueno, en la siguiente, la gramática por objetos o capas. Aquí vamos a trabajar con Library, con el paquete Library ggplot2. Bueno, dando a correr ggplot, hacemos ggplot más AES más el gimpoint para la gramática por objetos o capas, si queremos trabajar con ello. Ahora, para nosotros añadir un título, trabajamos con ggplot, AES, gimpoint más el gtlay. Este es lo que tenemos que argumentar si queremos añadir el título. Aquí tenemos el ejemplo con el iris dataset, como podemos ver. Ahora,
más adelante, si queremos cambiar los nombres a los ejes, tenemos que, como ya les dije, tenemos que utilizar el ggplane. Bueno, siguiente. Para trabajar en la gramática de gráficos en ggplot, utilizamos estos dos, library tidyverse y library fs. Estos son los paquetes. En files, en df lists, en df y en lstr, como yo les estaba explicando, que es la estructura. Ahora, si nosotros queremos cambiar los nombres, tenemos que poner names df y podemos cambiar los nombres a nuestras columnas, como podemos estar viendo, ¿no? Ahora, nosotros si queremos trabajar o detectar números en formato de carácter, usamos el df con la función mutate, que es para cambiar o para detectar números en formato de caracteres, como podemos ver. O en qué filas están los países, para cambiar colores, para abrir ventanas con gamas o colores. Bueno, esto es un pequeño proceso que les he brindado conmigo. Muchas gracias.